en términos generales, pero particularmente en lo que se refiere a productos especiales que son fundamentalmente provenientes de economías regionales, el hecho de que se haya desistido de la instalación o reinstauración de retenciones a un nivel tan alto como el que se pretendía y haberlas dejado nuevamente en cero, bueno, terminó siendo, no sé si llamarlo, es una buena noticia, pero que nunca debería haber existido como tal. O sea, el problema que tienen los productos de economías regionales, que tienen un componente de servicios para poder ser exportados muy alto, prácticamente en muchos casos entre un 40 y un 50% del valor total FOB del precio del producto. Entonces, suponiendo un producto que valga $1.000, el valor, digamos, el costo de la mercadería dentro de ese componente está más o menos alrededor de entre el 60 y el 70%. Pongamos el 60. ¿Eso qué implica? Casi duplicar la retención sobre el valor de la mercadería, porque una mercadería que vale valores FOB $1.000 hubiese pagado $150 de retenciones, pero sobre una mercadería que vale 600 no era el 15%, era casi el 25%. Entonces es un costo demasiado oneroso y le hacía perder muchísima competitividad. O sea, economías como el maíz pisingallo, que es muy importante en el sur de Córdoba, terminaba siendo un desastre. Al maní lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el maní tiene un componente de agregado de valor en plantas demasiado grande, y sobre eso hubiese pagado retenciones también, lo que era un error a todas luces, ¿no es cierto? Entonces iba a terminar teniendo una pérdida de competitividad feroz. Por otro lado, es cierto que la corrección en el tipo de cambios y una tendencia a la reducción de la brecha cambiaria, si bien eso todavía no se terminó de corregir, entendemos que va a ocurrir en el momento que se pueda liberar el cepo, es una buena noticia, porque antes no tenías retenciones, pero tenías un diferencial cambiario de prácticamente el 150%, con lo cual era también sumamente oneroso y perjudicial para el sector. Así que en ese sentido, digamos, son buenas noticias que nunca deberían haber existido, pero son buenas noticias al fin. La otra realidad es que el mercado tiende a dejar de ser mercados de gestión financiera y cambiaria para empezar a ser mercados donde se tiene que trabajar en base a los fundamentos propios de cada cultivo y de la realidad comercial de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también significa una readecuación, una corrección en la cantidad de participantes dentro de los negocios y demás. En términos generales, los precios de todas las economías de cultivos especiales están bien, muy probablemente con alguna tendencia a la baja en el mediano plazo, pero en ese sentido no hay mucho más para agregar. Bien, ¿la situación actual del clima favorece o desfavorece a estas economías regionales? Bueno, a ver, el maní está implantado, debe estar en el máximo periodo de requerimiento de agua. Las condiciones han mejorado muchísimo en cuanto a términos de reserva de agua subsuperficial, con lo cual ahí no debería haber demasiado problema. Lo mismo ocurre con maíz pisingallo. El gran riesgo son los golpes de calor que están ocurriendo en estos momentos y que están previstos duren por lo menos hasta entrada la semana que viene. Bueno, eso es un problema. Los golpes de calor pasan a ser un problema serio porque generan un nivel de evaporación alto, generan un nivel de estrés muy alto en las plantas. Es todo un tema bastante serio y por lo cual, digamos, es como que hay que empezar a planificar los cultivos en función de la eventualidad de tener golpes de calor, con el tema de las coberturas, fechas de siembra y demás, como para poder minimizar los daños. Respecto a lo que es el cultivo de porotos, todavía recién ahora está empezando a sembrarse algunos lotes
en la parte sur del área, digamos que puede ser la parte más sur del área es sur de Córdoba, norte de Córdoba, perdón, disculpame, norte de Córdoba, sí. Jesús María, toda la zona para arriba, y de ahí hasta prácticamente Tartagal. Con lo cual estamos empezando el momento de siembra ahora, es un momento, bueno, depende de la región. El extremo norte, que es donde más poroto se hace, está necesitando que se reactiven las lluvias y que baje un poco la temperatura. Hoy había temperatura de 42, 43 grados, y hace una semana, 10 días que no llueve, con lo cual las últimas lluvias de 90 a 100 milímetros ya se han evaporado. De vuelta, suma necesidad de que el productor planifique los cultivos para tener eventos extremos, y los eventos extremos, más allá de la sequía, son fundamentalmente relacionados con la temperatura. Claro. Entonces los golpes de calor tienen que ser amortiguados de alguna manera con siembras de cobertura planificadas, con toda medida que permita optimizar al 100% la infiltración de cada gota que caiga, y de reducir la temperatura del suelo de forma tal de que las plantas no sufran un estrés tan alto, ¿no es cierto? Bien, para ello se están valiendo de la tecnología, ¿no? Que tanto para los cultivos tradicionales como en este caso para las especialidades les son favorables para esto, ¿no? Poder planificar a largo y a mediano plazo cuáles van a ser las condiciones, cuál es el mejor momento de implantar y cómo proteger, como bien decía usted, los cultivos. Hay de todo, hay gente que lo está haciendo, y esa gente hoy está tomando ventaja de esa situación porque está pudiendo sembrar maíz cuando está haciendo mucho calor, o ya tiene avanzado el tema, y hay gente que todavía no lo pudo implementar, y bueno, están rogando que empiece a llover de forma tal de poder empezar a tener condiciones para poder sembrar. En ese sentido, ahora, hoy toda la tecnología de información y de, no digamos preaviso, pero sí de proyección climática, de proyección de temperaturas, análisis de datos y demás, permiten poder ir planteando una estrategia productiva que nos vaya cubriendo de este tipo de eventualidades. Bien. He leído en algunas oportunidades comentarios suyos y de colegas también con respecto, y cambiando ya de tema, a cuán dificultoso le está resultando a nuestro país y cuánta pérdida de dinero está causando el hecho de que no se reconozca apropiadamente la propiedad intelectual de las semillas de las cuales estamos hablando, ¿no? Eso es crucial, es un punto crucial, y es uno de los puntos destacados de la ley que se está tratando en el Congreso. O sea, tenemos que entender que no es posible seguir en el camino que estamos, y no solo en las especialidades, sino también en los cultivos tradicionales y de mayor volumen. Yo pregunto, ¿cómo puede ser posible que Brasil tenga que comprar trigos correctivos en Canadá y nosotros no seamos capaces de poder tener trigos correctivos? No soy un especialista en el sector ni en el cultivo, pero no puedo creer que no podamos tener cultivos, variedades de trigo de calidad que hagan que Brasil no tenga que estar importando trigo de Canadá. Claro. Por decir una cosa, no puede ser que tengamos que el complejo sojero en muchos casos tenga que comprar soja de Paraguay o soja de Brasil para hacer las correcciones en los niveles de proteína de harina de soja, cuando somos uno de los principales exportadores mundiales. Será por cuestiones ambientales, pero no me cabe duda que debe ser también por problemas de atraso genético. ¿Cómo puede ser que Brasil, con una sequía espantosa, están discutiendo estar teniendo rendimientos promedios de 3 toneladas o 30 quintales por hectárea, y nosotros el año pasado a duras penas llegamos a 18? Entonces, no es solo en relación a los cultivos especiales autógamas, digamos, lo que sería poroto, garbanzo, arveja y lenteja, fundamentalmente en lo que yo manejo, bueno, estamos resignando muchísima plata por no poder acceder a mercados de gran volumen.
Claro. Entonces estamos dedicándonos a que está bien hacer cultivos de alto valor y bajo volumen, pero por ejemplo, en lenteja estamos resignando una fortuna por no tener las variedades correctas y desarrollar las zonas de producción cuando podemos producir lenteja en invierno desde Salta hasta Necochea, teniendo las variedades adecuadas y poder dar valor a toda una región semiárida del oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, centro-oeste de la provincia de Córdoba, tener rotaciones con ese tipo de cultivos más eficientes en términos de uso de herbicida, de optimización de consumo de agua y del tipo de rastrojo que deja para el cultivo que sigue. Entonces, y ahí estamos perdiendo fortuna, pero fortuna, estamos hablando de potenciales 300, 400, 500 millones de dólares, por no tener reconocimiento, primero no tener investigación, pero aparte no tener reconocimiento a un obtentor. Entonces, si uno quisiera traer alguna variedad que se adapte, empezar a trabajar, ¿cómo le podemos garantizar el pago de las regalías? No podemos, entonces no podemos avanzar. Garbanzo, en ese sentido, Córdoba ha sido pionera y la Universidad de Córdoba, si querés, la Universidad Nacional de Córdoba es el centro de investigación más importante del país, junto con Obispo Colombres en Tucumán. Entonces, en ese sentido, hay un adelanto de investigación, pero también es necesario que las empresas licenciatarias que multiplican esa semilla, que generan la semilla fiscalizada, puedan tener un negocio sostenible en el tiempo. Porque si no, lo que tenemos es poca liberación de nuevas variedades, tenemos algo que va saliendo así en un goteo muy chico. Entonces, necesitamos optimizar ese tipo de cosas, porque cuando uno vende genética. O sea, cuando alguien vende un grano determinado por características y demás, está vendiendo la genética de ese grano. Claro. Las características que manifiesta en diámetro, en color, en sabor, en propiedades nutricionales y demás. Y todo eso hay que respetarlo, porque aparte necesitamos inversiones constantes para poder evolucionar. Va a ser crucial entonces que se trate y que se apruebe. Exactamente, porque aparte la genética, ¿qué nos asegura en muchos casos? En muchos casos la genética nueva nos asegura los pisos productivos. En arvejas, por ejemplo, tuvimos 20 años con una sola variedad, Viper. Bueno, el clima tosía un poquito y sacaba 12, 13 quintales. Hoy hay variedades nuevas que se han introducido gracias a que el cultivo está incluido en el CISA en términos de la obligación de declaración de variedad sembrada y de dónde salió la semilla. Eso permitió introducir variedades nuevas que dan un piso productivo muchísimo más alto, con problemas de heladas, de lluvia en cosecha y demás. Tuvimos el piso de producción de 23, 24, 25 quintales, cuando ante la misma condición nos sacabas 10. Y eso es gracias a la genética nueva, que está mejor adaptada, que tiene más tolerancia a los problemas y demás. Entonces, estamos fijándonos, contando las hormigas, y los elefantes se nos pasan por la espalda. Entonces no es negocio eso. La cadena del maní, por ejemplo, la cadena del maní pudo solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque los clientes empezaron a pedir determinado tipo de variedades que se hacían en la Argentina. Bueno, hoy la cadena del maní argentino es el número 1 a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienen las cosas bien hechas, desde la genética, desde la planta de proceso, de las certificaciones, desde el control de enfermedades, el control de residuos, el control de metales pesados. Entonces es una cadena que es un ejemplo a seguir. Algo para copiar entonces, que está bien hecho en nuestro país y que deberíamos observar para transmitirlo al resto, ¿no?, de las especialidades. Pero por supuesto, debería serlo es referencia mundial el maní argentino. Bastante injusto que se lo maltrate en términos mediáticos y muchas veces de gobierno, pensando que está hecho por gente con mucha plata. Sí, porque hace falta invertir mucha plata para sembrarlo. Y está bien el trabajo que han hecho. Pero el maní argentino es líder a nivel global.
lo buscan las principales empresas alimenticias de Europa y exigen y en función de ello y la cadena respondió. Bueno, así deberían ser todas las economías regionales de la Argentina. Pero en eso el respeto a la propiedad intelectual en términos del germoplasma es crucial. Vamos a suponer el tema, no es un tema que yo maneje, pero más o menos lo he visto. ¿Qué pasa con la fruticultura? ¿Quién es el mayor desarrollador de variedades de frutos de pepita y demás? Es el INTA en muchos casos. Si vos querés exportar cereza a China, ¿por qué los chilenos lo exportan 10 veces más que nosotros? Es porque tienen la genética que los chinos quieren. Ahora, ¿quién se va a poner acá a hacer todo ese tipo de cosas si no hay respeto por lo que hizo el pintor? Claro. Entonces, estamos perdiendo mucho. Eso es un goteo muy grande, un montón de cosas que perdemos de ingresar fortunas de dinero que significarían desarrollos regionales, porque la diferencia entre una economía regional y una economía comoditizada, vamos a poner soja, maíz, girasol, trigo, versus las economías regionales, es que las economías regionales generan mano de obra y puestos de trabajo donde el cultivo hace fotosíntesis, o sea, en la zona de producción. Claro, claro. En cambio, el trigo, la soja, el maíz, el girasol, generan fuentes de trabajo en los lugares de consumo. Las aceiteras están en los puertos, no están en términos generales, salvo alguna excepción, están en los puertos. En estos días de debate, ustedes como especialistas, como productores, como conocedores del rubro, como asesores, dueños de empresas, ¿son escuchados por quienes tienen que decidir? ¿Han sido consultados? Mire, a ver, a mí en el caso particular mío no, yo no soy tan importante como para que me consulten de quienes están debatiendo el tema, pero creo que es sumamente claro y la necesidad de hacerlo. Yo no estoy para nada de acuerdo con las gremiales de productores que plantean oposición a este tipo de cosas, porque en definitiva el mayor perjudicado por no tener los beneficios de genética de desarrollo nuevos es el productor. ¿Cómo puede ser posible que la principal empresa de genética de soja a nivel mundial es Argentina y tuvo que irse a Brasil para lograr ese objetivo? Es un despropósito. Que alguien me explique eso. ¿Cómo puede ser posible? En Brasil se pagan las regalías como corresponde, resulta que el mayor proveedor de genética a nivel global es una empresa argentina, porque es el que mayor participación tiene en el mercado brasileño. Factotum de que con una sequía fenomenal los brasileños puedan apuntar a una cosecha de 145 millones de toneladas de soja. Entre otras empresas, pero gran responsable. Y resulta que acá no puede crecer. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo entiendo que están las retenciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, vayamos limpiando los problemas, peleemos por las retenciones, pero no por eso tenemos que atrasar y profundizar el tema, digamos, porque en definitiva, ante menores ingresos necesitamos mayor productividad. Claro que sí. O sea, si vos tenés menores precios porque el Estado es un Estado que nunca se termina de satisfacer en términos de ingresos, bueno, la forma de defenderse del productor tiene que ser aumentando la productividad por hectárea, aumentando los kilos, por lo menos como para defenderse. Y mientras tanto pelear para que te saquen las retenciones, pero no mezclemos una cosa con la otra porque si no, estamos con un problema serio. En definitiva, aparte, la ley de semilla anterior permitía el uso propio, pero en ningún lado te ha dicho que permitía la bolsa blanca. ¿Y cuánta gente hay que se vende semilla entre unos y otros? Bueno, en ningún lado la ley de semilla actual permite la bolsa blanca. ¿Y cómo hacemos con eso? Claro. Bien, Adrián, un tema para seguirlo muy de cerca. Agradecemos este contacto. Vamos a seguir seguramente consultándolo porque en estos tiempos va a haber novedades para bien o para mal de lo que esperan ustedes.